Lógicamente cabe el debate en un momento en el que el banquillo del Real Madrid, pues lógicamente parece que tiene ya nuevo dueño, o tiene pinta de tener nuevo dueño, aunque si bien es cierto que se debaten dos importantes nombres, en mi opinión creo que uno de ellos debería estar por delante del otro, que es en este caso el de Raúl González, por tradición, por historia, por proyecto, por ideas y por muchas otras cosas. Sin embargo, lógicamente cabe también la posibilidad, y creo que es sano hacerlo, de analizar qué es lo que aportan cada uno y declinarse o decantarse por uno de los dos, que es pues un poco lo que me gustaría poder hacer en este vídeo, o por lo menos utilizarlo en ese sentido, ¿no? Puesto que al fin y al cabo aquí hay muchas voces, muchas posibilidades. Estoy llevando a cabo la encuesta que os he comentado en YouTube, en la que de momento en 800 votos hay un 70% a favor de Raúl y un 30% a favor de Massimiliano Allegri. Pero bueno, lo más importante de todo es ver un poco las diferencias y tratar de justificar por qué, en mi opinión, Raúl González es sin duda alguna la mejor opción para el Real Madrid. Bueno, dejadme que os ponga un poco en contexto acerca de lo que es Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri es, como sabéis, entrenador italiano que empezó su carrera como entrenador en el Sassuolo y luego pasó, pues de alguna manera, un salto más importante de su carrera al Milan. También estuvo entrenando, quiero recordar, dejadme un momento que consulte, al Cagliari, ¿vale? Pero a nivel de títulos, solamente con Sassuolo, que fue la Serie C, cuando ganó el título en 2007-2008, luego con Milan y luego con Juve ha sido cuando realmente ha conseguido títulos. Bueno, antes de la Juve, lógicamente, que es por lo que más se le conoce a Massimiliano Allegri, estuvo en el Milan, donde ganó Serie A y Supercopa de Italia entre los años 2010 y 2011. De ahí da el salto a la Juventus de Turín, una Juve, dejadme recordaros, que ya venía de iniciar una larga hegemonía que duraría hasta prácticamente este año, que iniciaba de la mano precisamente de Antonio Conte. Es decir, que cuando Massimiliano Allegri se hacía cargo de la Juve, digamos que el equipo juventino ya traía una inercia ganadora gracias, o de la mano por lo menos, de Antonio Conte, que luego se marcharía a Inglaterra a conseguir o a seguir su trayectoria deportiva. Bueno, pues en esos 4 o 5 años que pasa en la Juventus de Turín, en la Serie A, Massimiliano Allegri consigue 5 Scudettos, 5 Serie A en años consecutivos, y luego también las alterna con Copas de Italia, que consigue concretamente 4 Copas de Italia, más luego además también me parece que son 2 Supercopas de Italia. Es decir, que el palmarés es interesante, pero dejadme que os diga que no hay liga más endogámica que la italiana, con entrenadores pues que van alternando del banquillo a otro de diferentes equipos italianos, pues prácticamente de año en año, y además una competición, en mi opinión, bastante devaluada desde hace muchos años. No es algo nuevo. De hecho, precisamente el que el Inter de Milán haya roto la hegemonía precisamente de la mano de un entrenador que ha hecho carrera también en Inglaterra, pues yo creo que es un punto y aparte en la trayectoria de esta competición, y sí que ahora de verdad hay un proyecto realmente nuevo en la Serie A, que es el del Inter de Milán. Pero en cualquier caso, para no desviarme del tema, como veis, bueno, pues Massimiliano Allegri ha sido un buen entrenador, pero un entrenador, en mi opinión, discreto. Es decir, es un entrenador que se le ha dado bien en Italia, en su país, alternando, como digo, Scudettos, Serie A y Copa de Italia, más luego alguna Supercopa de Italia. Tiene un estilo pues vistoso, llamativo, intenta jugar bien, intenta jugar bonito, y lógicamente pues esas cosas le han valido para conseguir los títulos que tiene. Lógicamente, la última indicación que hizo antes de irse de la Juve parece ser, como sabéis, que quiso que echaran, o por lo menos perdón, pretendió que la junta directiva, los miembros de la directiva de la Juve, echaran a Cristiano Ronaldo porque consideraban que era un problema. Pero bueno, en cualquier caso, polémicas aparte, como veis, los logros de Massimiliano Allegri en la Juventus de Turín, o en general en su carrera, pues en mi opinión están bien, pero para un Real Madrid, que es un equipo top, creo que se quedan un poco lejos si lo que realmente pretendes es fichar a un entrenador que tenga palmarés o experiencia. Es decir, que yo personalmente, para fichar a un Massimiliano Allegri cuyo máxima distinción es lograr ligas italianas, honestamente creo que nos merece la pena arriesgar con Raúl. ¿Por qué? Porque Raúl es un entrenador de proyecto, es decir, es un hombre de la casa que además tiene una mentalidad a la antigua usanza. Tanto como jugador como entrenador, sobre todo como jugador, Raúl no era el típico jugador talentoso, brillante, lleno de recursos, pero era un jugador que siempre estaba ahí.
Y como siempre estaba ahí, lo hacía a base de tener una forma física espectacular, de correr mucho, de ser muy pícaro, de estar siempre atento, ojo a visor y muy concentrado los 90 minutos del partido. No se le iba a la cabeza en ningún momento ni se distraía, sino que estaba siempre muy enchufado y ese era el momento en el que solía pinchar más goles. Entonces, como entrenador es un poco igual. Es un tipo que es a la vieja escuela, es decir, es un tipo que le va a poner las cosas muy claras a los jugadores. En este sentido, es muy de la cuerda y de la línea de Solari, que es un poco para hacernos una referencia, y lógicamente es un entrenador que va a poner las cosas muy claras desde el primer día. De hecho, a mí no me extrañaría que lo primero que hiciera Raúl en cuanto tomara las riendas del equipo es empezar a descartar jugadores, y todos aquellos que no cumplan con unos mínimos, unos estándares y unos requisitos, automáticamente apartarles del equipo o tratar de que salgan por el bien de la plantilla. Es decir, no os llaméis a error, porque Raúl no tiene nada que ver con Zinedine Zidane. Son personas y caracteres completamente opuestos, cada uno lógicamente con sus fortalezas y sus debilidades. Lógicamente Zidane ahora mismo ya no tiene que demostrar nada a nadie, porque el palmarés que le avala lógicamente es muy grande, y sin embargo es Raúl el que tiene que venir a demostrar. Sin embargo, Raúl, en mi opinión, creo que para estos tiempos que corren en el fútbol es un entrenador que está muy al día. Él sabe y se da cuenta que en el fútbol europeo actualmente prima mucho la condición física de los jugadores, y si os dais cuenta, de los chavales que han subido al primer equipo han mostrado precisamente, entre otras cosas, unas cualidades físicas, un fondo físico espectacular, que ha ayudado mucho lógicamente al primer equipo pues a tener los pulmones que no tienen los jugadores que maneja Zidane, porque seguramente a nivel físico no se machacan tanto como solían hacerlo o como suelen hacerlo los jugadores del Castilla, que están mucho más condenados a esa parte del aspecto físico que parece que no se mira ahora mismo tanto en el Real Madrid. Déjame que os diga que Raúl ha vivido en Alemania, ha jugado en Alemania, y en Alemania, como desveló, ¿quién fue quien lo desveló? Un exjugador también de la Liga Española, no recuerdo ahora mismo, no se me viene el nombre, pero fue en una entrevista, me acuerdo que lo leí y dije yo, claro, si es que normal que se note la diferencia. No recuerdo exactamente bien quién dijo que los entrenamientos físicos en Alemania son de una exigencia brutal, hasta el punto de que muchos jugadores, ¿quién era? Es que no recuerdo el nombre, es igual. Muchos jugadores se pasan, o muchos equipos se pasan el día en las instalaciones deportivas del equipo. Es decir, es como si tuvieran un trabajo a tiempo completo en el que no solo van a entrenar 2 horas, no, van a las instalaciones deportivas a entrenar durante 8 o 9 horas, fácilmente, en los que lógicamente no están todo el rato entrenando, sino que a lo mejor se dedican a entrenar un par de horas, luego recuperación, luego sesiones de vídeo, luego, no lo sé, masajes, lo que sea, cualquier cosa, pero están allí haciendo cosas desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. Es decir, no se deja la posibilidad a que ellos, como pasa aquí, por ejemplo, como ha pasado con Marcelo, como ha pasado con Marcos Llorente, como ha pasado con algún otro jugador, Isco Alarcón también, que se tengan ellos que buscar un entrenador personal para ponerse a tono. O sea, eso allí es impensable. Y Raúl González conoce esto a la perfección y sabe de qué es de lo que adolece el Real Madrid ahora mismo, que es algo que vemos todos al final en el terreno de juego, y es de preparación física. ¿Me entendéis? Entonces, a partir de aquí, yo creo personalmente que por eso creo que el Real Madrid debe valorar y poner negro sobre blanco, por encima de la mesa y por encima de todo, debe anteponer el proyecto al nombre. Debe anteponer el proyecto al palmarés. Puede que ahora mismo Raúl no haya ganado nada, no sea todavía nada, pero ya te va dejando a entender qué tipo de entrenador es alguien que ha estado a punto de ascender al Castilla a segunda división, que ha peleado y que además te ha provisto durante toda la temporada de unos jugadores con una calidad inmensa. Es decir, él es el responsable del éxito de estos jugadores, y él es el responsable de que estos jugadores hayan tenido la posibilidad de disputar partidos en el primer equipo, y que de hecho Zidane ya prácticamente cuente con ellos de manera habitual, ¿me entendéis? Entonces yo creo que esto no puede pasar inadvertido, y con la excepción hecha de Zinedine Zidane, lógicamente, creo que sería la primera vez que yo recuerde que el Real Madrid le concede esta oportunidad a alguien, a un entrenador me refiero, que viene de abajo, porque, como digo, una vez que salió Benítez,
recurrieron a Zidane, que estaba en las categorías inferiores, pero antes Mourinho, Benítez, Ancelotti, Pellegrini, Caparrós no, el otro, no recuerdo el hombre que vino del Sevilla también, bueno, no me sale el nombre, Ben Schuster, Capello. Es decir, el Real Madrid no le ha dado nunca la oportunidad a un entrenador que viene de las categorías inferiores de decirle: toma, aquí tienes este proyecto, aquí tienes a estos jugadores, cuéntanos cuál es tu idea y vamos adelante por ello, que te vamos a dar una oportunidad. ¿Me entendéis? Esa es la idea, de eso se trata. De que el Real Madrid, por primera vez en muchos años, le conceda a un entrenador de las divisiones inferiores la posibilidad de salir adelante. Bueno, ahora se me viene a la cabeza Del Bosque, que podría funcionar un poco de esa manera. No es exactamente igual, pero bueno, podría valer. Pero desde prácticamente entonces nadie, todos han sido entrenadores que venían de otros equipos, recomendados por palmarés, por ideas o por lo que sea. Así que bueno, en este sentido queda ver un poco si al final el Real Madrid se va a atrever, si va a tener ese arrojo que tuvo, por ejemplo, Laporta con Guardiola en 2008, y si vamos a ir un poco por el mismo camino o por el contrario nos vamos a quedar de otra manera. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal, Dr. J Fútbol Fan.